Los tiroteos que habitualmente se producen en Estados Unidos se deben, entre otros motivos, al racismo estructural que desde hace siglos hay en la sociedad estadounidense, algo que todavía no se ha logrado erradicar y que actualmente se mezcla con una cultura de la violencia y una gran circulación de armas que hay en el país, según explicó a CGTN la abogada y socióloga brasileña Carolina Ricardo, directora ejecutivo del Instituto Sou da Paz, una organización de la sociedad civil de interés público. En una entrevista concedida a CGTN, Ricardo abordó las causas que provocan los tiroteos recurrentes que hay en los Estados Unidos y alertó sobre la situación que hay en Brasil, donde la flexibilización del porte de armas realizada en los últimos años ha provocado un notable incremento de armas a manos de la población. Porque, claro, esa es la historia de Estados Unidos, ¿no? Creo que desde siempre, o sea, la historia de la violencia racial en Estados Unidos es de una separación muy fuerte entre blancos y negros, ¿no? Toda la historia y la propia existencia de la Ku Klux Klan, por ejemplo, en el pasado, me parece que los supremacistas blancos son como una herencia, se dice, una herencia de todo, de la manera como la sociedad americana se conformó como sociedad, ¿no? Entonces, hay una cantidad enorme de personas que son racistas, que no aceptan que las personas negras tengan los mismos derechos, que sienten que las personas negras, los latinos, los migrantes, llegaron como para robarles el derecho de vivir en su tierra de trabajo. Entonces, y claro, con el tema de que la violencia y la libertad individual de tener un arma es algo que es, ¿cómo se dice? Es un derecho que nadie le puede tocar, es como una receta explosiva, ¿no? Entonces, con las armas, con la violencia travestida de libertad, tenemos ahí un caldo muy explosivo que vincula racismo con uso de armas, con violencia y yo qué sé, la idea de supremacía blanca. Pero eso me parece que había que profundizar un poco, pero me parece que tiene relación con la historia de cómo Estados Unidos ha se conformado como pueblo y como nación. La experta brasileña también se refirió a otros motivos que ayudan a explicar estas tragedias que tan a menudo se producen en los Estados Unidos. Claro, sabemos que la violencia también tiene una dimensión cultural. El tema de los mass shootings que Estados Unidos vive desde hace años es algo que tiene mucho que ver, en mi opinión, con también esa manera, esa cultura de violencia. Tiene mucha relación con la manera con que la juventud americana también se involucra con el tema de las armas. Hay motivaciones raciales, religiosas en muchos de esos casos. Y es algo que está muy conectado con la manera de vida norteamericana. Ese tipo de violencia también está muy conectado hoy en día con el aumento de la conexión de la Internet, de la sociabilidad de la juventud, que es más virtual, que también se alimenta de esa violencia creciente, que también me parece que está llegando en todos los países, incluso en Brasil. Sobre Brasil, Carolina Ricardo alertó del peligro que puede suponer en el futuro la flexibilización de armas que ha realizado el gobierno de Jair Bolsonaro desde que sumió al poder hace 4 años. La situación de las armas en Brasil es una situación muy preocupante. Desde que ha asumido la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro ya ha promulgado, editado más de 40 normas entre decretos, otros reglamentos para facilitar el acceso a las armas por la población civil. Esa es como una bandera de Bolsonaro, ha sido desde antes de la elección y realmente, de hecho, es algo que el gobierno federal tiene como un gran objetivo. Cuando te digo que son más de 40 normas y reglamentos, son autorizaciones como, por ejemplo, facilitar muchísimo que un ciudadano que quiera tener un arma para su defensa pueda comprarla sin probar su necesidad real. Otro ejemplo tiene relación con las cantidades de armas. Hoy, por ejemplo, un atirador deportivo, alguien que quiera empezar mañana a practicar tiro deportivo, puede comprar 60 armas. 30 de esas armas de uso restricto, como por ejemplo fusiles,
y 30 de esas armas chicas como pistolas. O sea, es una cantidad enorme de armas con una potencia gigantesca también. Esos son ejemplos de cómo se ha facilitado el acceso a las armas en Brasil. Además del crimen organizado, la mayor circulación de armas se ha traducido en un aumento de muertes de mujeres por violencia doméstica y, según Carolina Ricardo, podrían ser también usadas por los seguidores de Bolsonaro con motivaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Una otra consecuencia importante es en el crimen propiamente dicho. Por ejemplo, hemos observado que las muertes de mujeres dentro de su hogar ha aumentado también a muertes con arma de fuego, lo que indica que las armas en la residencia, en el hogar, han sido usadas para practicar violencia doméstica, violencia contra la mujer. Y por fin hay un riesgo real que hemos también monitoreado de que ese casi nuevo ejército armado que existe en Brasil también pueda usar las armas con motivación política. Todo el discurso público del presidente Jair Bolsonaro es un discurso de legitimación del uso de las armas con finalidades políticas. Entonces, por ejemplo, algo muy parecido con lo que ha pasado con el Capitolio en Estados Unidos al principio del año pasado, es algo que puede pasar. Bolsonaro hace un esfuerzo de deslegitimar el proceso electoral y de repente con esa cantidad de apoyadores con acceso a armas puede ser que algo pase en ese sentido. Entonces, me parece que la situación de Brasil con esa ampliación del acceso a las armas puede tener consecuencias graves. Claro que la situación ahora de lo que pasó en Texas es algo muy preocupante. Ya hemos vivido en Brasil por lo menos 2 casos similares de realengo en Río de Janeiro y en una escuela en Suzano, en São Paulo, pero no es algo tan común. Me parece que el riesgo mayor de las armas en circulación en Brasil tiene relación con el riesgo democrático, el riesgo de seguridad pública y el riesgo en el aumento de los crímenes. Brasil recuerda traumatizado los tiroteos recientes que hubo en escuelas del país. En 2011, 13 personas murieron en una escuela de Río de Janeiro y recientemente 10 personas fallecieron en una escuela de Suzano en la región metropolitana de Sao Paulo en otro tiroteo. Según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 71% de los homicidios en Brasil son por armas de fuego y entre 1980 y 2016 las armas de fuego provocaron más de 910.000 muertes. Pau Ramírez, CGTN en español, Sao Paulo, Brasil.